El documental venezolano comenzó en 1909 con Augusto González Vidal y Mount Con-Hun, realizando así Carnaval en Caracas, que fue financiado por el presidente Juan Vicente Gómez. Siendo el primer documental que se tiene registrado, este proyectaba la celebración del carnaval en la ciudad de Caracas. Para la época, estas grabaciones eran sin audio, y luego se les agregaba un narrador o una música de fondo. En 1917, durante la época del cine mudo, Enrique Zimmerman dirigió La Gira del Progreso, film de naturaleza oficialista que llegó a proyectarse incluso en el Teatro Gárvidas de San Cristóbal, y que gracias a la convocatoria realizada por las autoridades regionales obtuvo un gran impacto. Además de La Gira del Progreso, El Centenario de Carabobo fue otro proyecto de Zimmerman, que forma parte de la colección Centenario de la Independencia, extenso documental que muestra las celebraciones oficiales realizadas a propósito de la conmemoración patria. Aquí, Zimmerman surgió como director y productor, y entre el 15 y el 19 de agosto de 1911 alquila los espacios del Teatro Municipal de Caracas, para proyectar así su colección. Otros de los documentales, pero de menos duración, fue Don Leandro el Inefable, una comedia divertida que Zimmerman y Guillermo Lucas Manzano dirigieron en 1915, y a la manera de Chaplin muestra a un hombre que viene del campo a la ciudad. Todos estos trabajos fueron realizados con muchas fallas técnicas y bastante primitivos. Hay que tomar en cuenta que en los mismos años la cinematografía europea y norteamericana había alcanzado un desarrollo técnico más avanzado. Y así pasaban los años y el documental iba dando sus frutos. Surge Reverón en 1928, escrito, producido y dirigido por Edgar Arzola. Este documental de 30 minutos habla sobre la vida y obra del pintor venezolano. Años después, en 1977, Arzola donó su documental a la Cinemateca Nacional. Y en 1960, una época donde el cine venezolano comienza a cambiar y a debutar, se muestra en la gran pantalla el documental Araya de Margot Benacerraf, donde se destaca su sensibilidad y conciencia artística. Este documental obtuvo la atención de la crítica internacional, primer premio documental de arte en el Festival Internacional de América del Sur en Caracas, y también de la Comisión Técnica del Cine Francés en el marco del Festival de Cannes en 1959. Para 1966 logrará el apoyo de la Cinemateca Francesa en la organización y apertura de la Cinemateca Nacional. Sin embargo, este documental solo se estrenó en el país en 1977, casi 20 años después de su estreno. Además, Benacerraf también fue invitada a participar en los festivales internacionales, como Venecia, Edimburgo, Locarno y San Francisco. Tanto Reverón como Araya figuran en la lista de los mejores documentales del mundo en el pequeño Larousse. Margot Benacerraf es además la única cineasta de Venezuela que figura en el famoso Diccionario de Cineastas de George Sadoul, y su documental Araya es el único largometraje venezolano en el Diccionario de Films del mismo autor. La década de los años 60 moldeó la identidad del documental nacional, definido por un carácter impregnado de los cambios sociales que vivía el país y que no estaban tan alejados de lo que sucedía en el resto del continente. Otros de los grandes documentales de la época fueron Pozo Muerto de Carlos Rebolledo, La ciudad que nos ve e Imagen de Caracas de Jesús Enrique Guedes, los cuales fueron producidos durante años de conflicto social que atravesó el país durante las décadas de los 60 y 70, donde se demostraban los cambios y las consecuencias del devenir político y económico de la época. Y de esta manera, la década de los 70 y 80 fue definida por algunos especialistas como el periodo de productividad para el país, por los avances petroleros. Se percibe un cambio en la temática, destacando los aspectos sociales, y la mirada de los cineastas está puesta ahora hacia los escándalos que estremecen al país.
expresando el día a día, los elementos de sexo, violencia, acción y el elenco reconocido apuestan al alcance del éxito. Y ya en los comienzos de los años 90 se produce un declive de la producción y en consecuencia con la capacidad del cine para producir sentido histórico. El cortometraje documental 27 de febrero de Lillian Blaser en 1991 presenta el testimonio de un suceso que marcará un giro en nuestra reciente historia, el llamado Caracazo, revelando en su momento lo que por un tiempo se quiso callar y ocultar. Después de 4 años en Mérida se celebra la 5ª edición del Festival de Cine Nacional 1990 con el premio Simón Bolívar para La Oveja Negra de Roman Chalbaut en 1989. Se va hacia la transformación, comienzan a verse los logros, se otorga terreno donde funcionará la futura Villa del Cine, ciudadela con capacidad para realizar largometrajes, cortometrajes y series para televisión y entre otras producciones. Otro cineasta que también ha realizado varios documentales es Andrés Duque, como Iván Zeta en el año 2004, que además de participar en varios festivales fue nominado al Goya como mejor corto documental. Duque había sido galardonado en este mismo festival de Punto de Vista en 2011, ganando el premio del público por Color Perro que Huye, un documental poético que tiene tanto de autorretrato como de diario filmado y de ensayo audiovisual por medio de imágenes y descartes que viene archivando el realizador durante 8 años. Y en el 2008 se alcanza la cifra récord en la historia del cine nacional en estrenos de largometrajes, 32 estrenos y 18 documentales se exhiben en la quincena de largometraje documental venezolano en el circuito comercial. También Las Voces del Hambre es uno de los más recientes documentales que evidencian la crisis en Venezuela, conducido por el periodista venezolano Fernando Girón y producido por el también periodista venezolano Alberto Rodríguez Palencia, aportando así elementos históricos al documental venezolano. En la actualidad, Venezuela se encuentra en el epicentro de un proceso social y político, con muchas expectativas futuras en cuanto a los enfoques que realizarán nuestros cineastas y documentalistas de hoy en día.